En el libro de Eclesiastés capítulo 1 verso 1 en adelante. Vamos a estar leyendo algunos versículos como referencia en esta preciosa noche para así meditar a través de la palabra de nuestro Dios en esta preciosa hora. Dice así Eclesiastés capítulo 1 verso 1 en adelante. Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, mas lo que el hombre puede expresar nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria de lo que serán después. Gloria al Señor. Quiero en esta noche predicar bajo el tema, amados, la vida de Dios o la vida sin Dios no tiene sentido. De hecho, muchos de nosotros hemos leído este libro de Eclesiastés y hay cosas que probablemente no la vayamos comprendiendo, no la vayamos entendiendo. Pero Eclesiastés significa el predicador o maestro. En el hebreo es Coelet y significa el que reúne a la gente, alguien que habla a una asamblea enseñando sabiduría. De hecho, encontramos en todo el libro la palabra vanidad. Y la palabra vanidad en el hebreo es ubel, que significa la futilidad, vapor o aliento o algo fugaz. De hecho, Salomón buscó acerca del propósito de la vida y lo buscó en la sabiduría, en el trabajo, en la riqueza. Pero llega al final de la vida, y lo vemos en el capítulo 12, que la vida sin Dios es nada. Y quiero hablar algunos aspectos importantes donde Salomón buscó a Dios o el propósito de Dios para con su vida. En primer lugar, lo buscó en la sabiduría, en el conocimiento. En el capítulo 1, versos 13 y 14 dice: y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Esto es penoso trabajo. Dios dio a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Verso 14, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y aquí todo es vanidad y aflicción de espíritu. Vemos, amados, que Salomón encuentra que la sabiduría humana no puede desentrañar los misterios de la vida, tampoco proporcionar satisfacción. De hecho, el aumento del conocimiento lleva aumento de dolor. Capítulo 1, verso 18, la escritura nos dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Bueno, en segundo lugar, Salomón quiso buscar el propósito de Dios en su vida a través del placer y la indulgencia. De hecho, vemos que Salomón vuelve al hedonismo, que es la actitud de búsqueda del placer. Él va buscando alegría en ese placer, pero él se da cuenta que aún todo lo que busca en esta tierra
Él no se niega a sí mismo ningún deleite terrenal. De hecho, el capítulo 2, verso 10 dice: amados, no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Amados, aún con todo lo que está diciendo aquí Salomón, él no encuentra nada de placer, sino lo que encuentra es un vacío para su vida. Pero amado, usted ve el capítulo 2, verso 2 que dice: a la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Con el hedonismo, Salomón revela que los placeres sensuales son fugaces y no hay satisfacción duradera. Y esto, amado, ¿cuántas personas buscan a través del placer, en esa búsqueda de traer satisfacción a sus propios deseos, creen que pueden encontrar propósito para su vida y se dan cuenta que la vida de ellos sigue vacía? En tercer lugar, Salomón buscó propósito de Dios en su vida a través del trabajo y de sus logros. Pero bien, nosotros podemos encontrar en la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 2, verso 22-23, dice Salomón aquí: porque ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón, con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. Amados, a pesar de los esfuerzos, el hombre ve de que lo que puede añadir a su vida es que sigue la vida siendo fugaz para él. Ni el trabajo mismo, como lo dice aquí la Escritura, ¿de qué sirve? Todos sus días son dolores y sus trabajos molestia, y en la noche su corazón no reposa. Y hay una expresión que se dice: ¿trabajas para vivir o vives para trabajar? ¿Cuál de esas dos razones es lo que está sucediendo en nuestra vida? Dios se goza que todos nosotros tengamos un trabajo digno, donde Él nos bendice y bendice nuestras familias, nuestros hogares, y eso es maravilloso. Pero hay quienes viven para trabajar. No hay en ellos satisfacción, no hay en ellos paz, no hay en ellos gozo. Usted lo va a ver todo el tiempo diciendo: mañana tengo que ir nuevamente a trabajar. Mañana otra vez al trabajo. No descansan. La Escritura dice que por la noche su corazón no reposa. La gente está pensando en el afán del trabajo. La gente está pensando qué logro alcanzar. Su vida es esa. Y nos damos cuenta que aquí Salomón aún buscó el poder, el propósito de Dios en su vida, y se da cuenta de que lo que añade más bien es la fugacidad a la vida. Y es más, el trabajo que tú haces, otros ni siquiera lo valoran. Así que trabaja para vivir, pero no vivas para trabajar. Eso es lo que Dios nos enseña en este texto bíblico acerca de poder encontrar propósito. La gente cree que el trabajo ese es su propósito de la vida. Pero no es así, mi amado. Hay que ver a través de la sabiduría de Dios, hay que ver a la luz de las Escrituras qué es el consejo de Dios para nuestras vidas. En cuarto lugar, Salomón buscó el propósito de Dios en su vida a través de la riqueza y a través del materialismo. De hecho, nosotros vemos
en el libro de los Reyes cómo Dios bendijo a Salomón. No solo lo bendijo cuando le dijo que iba a tener la sabiduría más grande para lo que había en ese momento. No habría hombres antes ni después con la sabiduría que él iba a tener. Y Dios le dijo: no me pediste riqueza y te voy a dar riqueza. No me pediste bienes, pero yo te voy a bendecir. Sin embargo, esa sabiduría o esa riqueza de Salomón era legendaria. Y encuentra Salomón que las posesiones no traen felicidad ni significado para la vida. El capítulo 5 acá de Eclesiastés, versos 10 y 11, dice la escritura: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño sino verlo con sus ojos? Amado, la riqueza puede llevar a una mayor ansiedad, a una mayor preocupación. Y en lugar de paz y contentamiento es lo que las personas encuentran. ¿Qué encuentran? Ansiedad para su vida, preocupación para su vida. Y esto, amado, es bien curioso, porque la escritura está diciendo: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Cuántas personas anhelan, piensan, maquinan encontrarse una maleta de dinero, encontrarse una bolsa negra con miles de dólares? Aman el dinero, lo desean, pero no se dan cuenta que el que ama el dinero no va a saciarse de dinero. Y el que ama mucho tener tampoco no va a sacar fruto. Hay gente que busca el dinero. Es más, lo buscan de una manera tan fácil. Juegan lotería, juegan la loto, juegan la raspadita, juegan cualquier cosa que pueda traer dinero a sus vidas. Pero la escritura está hablando que el que ama el dinero no se saciará de dinero. Así que, amado, es Dios que trae prosperidad a nuestras vidas. Y esa prosperidad no tiene que ver con los deseos de nuestros corazones, sino con el deseo de Dios. Y eso es lo que muchos no lo logramos entender. No es que la prosperidad sea mala. No es, amados, que poder tener algo sea malo, sino cuando el corazón lo ponemos en esas cosas materiales. La escritura nos enseña: donde está vuestro tesoro, ahí está tu corazón. Y si tu corazón y el mío no está en Dios, entonces nuestros corazones se están desviando del propósito de nuestro Dios. Hay quienes dicen que Salomón escribió el libro Cantar de los Cantares en su juventud, y que el libro de los Proverbios lo escribió cuando él era adulto, y el libro de Eclesiastés lo escribió en su vejez. Qué maravilloso poderlo entender de esa forma. Y digo maravilloso porque poder comprender que la sabiduría que Dios le dio a este hombre fue con el propósito de que toda persona vea su vida en Dios. En quinto lugar, Salomón buscó el propósito de Dios en su vida cuando él ve la certeza de la muerte. El capítulo 3, versos 19 y 20, dice la escritura, amados:
Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que le sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todo. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Y esto, amado, debemos de entender que en términos de mortalidad, en nada aventaja el hombre a la bestia, a los animales. Pero vemos que Salomón da algo al consejo, y es la certeza de la muerte. La muerte hace que los esfuerzos humanos sean insignificantes. Y esta reflexión, amados, subraya la futilidad de buscar un significado. Y ese significado, aunque sea duradero, es temporal y terrenal. Entonces, la muerte puede llegar en cualquier momento de nuestra vida, pero ¿dónde quedan todos los esfuerzos que nosotros podemos hacer en la vida? ¿Dónde queda la lucha diaria que nosotros decimos alcanzar en nuestro anhelo? ¿Cuánta gente ni siquiera en su juventud puedan coronar una carrera porque murieron? O una vez que pudieron alcanzar esos logros, una casa, un vehículo, posesiones, mueren. ¿A quién le quedó todo? Todo ese esfuerzo que hiciste en la vida se vuelve insignificante. Y la muerte lo hace de esa forma, de esa manera. Amado, la vida es fugaz. La vida, la Escritura lo señala, que es como la hierba o la flor del campo. En la mañana la vemos florecida, bonita, hermosa, atrayente, pero al final del día, la hierba, la flor, se marchita. La vida va cada día avanzando y nos vamos dando cuenta que vamos envejeciendo. Nos vamos dando cuenta que ya no somos los mismos, que ya no tenemos la misma fortaleza de hace 5 o 10 años. De hecho, el libro de los Salmos habla que Dios ha determinado los años para el hombre, 70 y 80 para los más fuertes y vigorosos. Y muchos nos alegramos porque cumplimos un año. No, nos queda un año menos. Y eso todos deberíamos de saberlo. ¿Por qué? Porque la vida es pasajera. Pero bien, quiero concluir con esta reflexión. Y quiero concluir con un sexto punto. Y es que la vida con Dios tiene una perspectiva diferente. El capítulo 12 de Eclesiastés, verso 13 y 14 dice: el fin de todo este discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Eclesiastés, el predicador, finaliza con lo siguiente: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es todo el hombre. Salomón se da cuenta que buscando los propósitos en la vida, en el placer, en la sabiduría, en el conocimiento, en el trabajo, aún la muerte misma, él llega a la conclusión que hay que temer a Dios y guardar sus mandamientos. ¿Y por qué, amados? Vemos que aunque los esfuerzos humanos sean fugaces, una vida alineada
a la voluntad de Dios tiene un significado eterno. El temor de Dios abarca la reverencia, el asombro y también la obediencia. Y se presenta así el temor de Dios como una base significativa para la vida y para el propósito de Dios. Así que, amado, vemos a Cristo también en este libro de Eclesiastés, quizá para muchos difícil de entender o comprender. Si Eclesiastés dice que la vida es fugaz, en Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dice en la segunda parte de ese versículo bíblico que Él ha venido a dar vida y vida en abundancia. Es decir, Cristo no solo ofrece vida eterna, sino también una vida abundante, una vida llena de propósito, una vida de gozo, una vida de realización. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Pero todo lo que nosotros anhelamos y deseamos en nuestros corazones debe de ser en el propósito de Dios. Porque una vida con Dios tiene una perspectiva diferente. Que el Señor bendiga tu vida a través de su palabra y te encamine a la sabiduría y al propósito de Dios eternamente. Amén.